Amigos y amigas, es un verdadero gusto darles la más cordial bienvenida nuevamente a Frente al Micrófono, aquí en Siglo 104.7. Luego de la suspensión a la que la pandemia nos obligó, pero agradecemos a la gerencia de Siglo 104 por permitirnos regresar nuevamente a nuestro horario habitual de 3 de la tarde a 4 todos los lunes para llevarles entrevistas, pláticas y temas especiales que tiene preparados la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Y como les repito, nuestro agradecimiento especial a Siglo 104. Iniciamos hoy con un programa muy especial. Tenemos a un invitado que es de nacionalidad española, pero que vive en Alemania. Él es nada más y nada menos que nuestro colega, amigo, periodista y locutor y ahora coach emocional, Alejandro Lorente, radicado en Alemania. Y para contarles un poco acerca de Alejandro, pues él es especialista en medicina natural por el Estado alemán y ha llegado a hacerlo a través de un proceso que él nos va a contar. Y es que trascendiendo a través de los dolores propios, se puede ayudar a los demás a superar los suyos. Alejandro Lorente es fundador del Método Lorente, ha escrito varios libros acerca de salud emocional, salud física y desarrollo personal. Fundador, como les digo, del Método Lorente, del cual él nos va a explicar en esta emisión de Frente al Micrófono aquí en Siglo 104, en una entrevista que hicimos con mi amigo Alberto López. Así es que bienvenido, mi estimado Alejandro Lorente desde Alemania. Muchas gracias, querido Alberto, querido Everson. Un placer estar en contacto con ese país con el que me une tanto. He estado unas cuantas veces y allí impartiendo cursos, tratando a mucha gente y la verdad es que tengo muchas ganas de volver. Esperemos que pronto. Y para entrar de lleno al tema, mi estimado Alejandro, ¿cómo es manejar la salud emocional de un sinfín de personas y cómo te integras al mundo de la salud emocional, siendo un tema muy delicado porque hay variedad de pensamientos, variedad de criterios? ¿Cómo es que te integras entonces a este mundo de manejar la salud emocional de tantas y tantas personas a lo largo de Iberoamérica? Fue un acercamiento por cuestiones personales. Yo tuve una serie de operaciones en el pie derecho. Yo era remero de competición, deportista. Y bueno, pues lamentablemente casi pierdo el pie, entonces tuve muchos años con muchos problemas de salud, motivados por estas operaciones, cojeando bastante. Entonces fue la medicina natural la que me ayudó a resolver este problema, ¿no? Tanto la medicina china como la medicina energética, etc. Entonces luego yo, paralelamente a mi trabajo en la televisión exterior alemana, en la Deutsche Welle, donde también después, en la segunda fase, empecé a trabajar también en el programa En Forma, pues ahí, paralelamente, como decía, empecé a hacer formaciones pues, de medicina china, de todas las cosas que me habían servido a mí tanto para mejorar mi salud, pues pensé que también les servirían a otras personas. Y entonces, al principio, es cuando escribí el libro La Vuelta al Cuerpo en 40 puntos, que es el primer libro que he escrito, que es un bestseller que tiene como 20 ediciones, y ahí hablo de los puntos de fitocultura, donde uno mismo puede mejorar los dolores, etcétera, etcétera. Y cada vez más me di cuenta de que si solo trataba a los pacientes desde el punto de vista corporal, no llegaba al fondo de la cuestión. Muchas veces todo estaba motivado por cuestiones emocionales. No siempre, pero en un porcentaje muy elevado de las veces. Entonces empecé a trabajar cada vez más con hipnosis, con programación neurolingüística, con elementos del análisis transaccional, y así fui creando mi método, que es el que yo ahora represento y con el que trabajo, y que bueno, pues es un método efectivo, ¿no? Hay otros muchos métodos, pero vamos, este método a mí me ha servido para también quitarme de encima a los pacientes, porque a mí no me gustan los pacientes, sino los impacientes. Yo me he dado cuenta de que la PNL tiene elementos muy interesantes, estrategias muy interesantes. Luego las constelaciones familiares con las que he trabajado desde ya hace bastante tiempo, como más de 20 años, también tienen elementos muy interesantes, como es el tema de la lealtad al clan, a los padres. También he trabajado con elementos del análisis transaccional. Eric Pern es una figura muy importante. Con elementos del psicoanálisis, en fin, he ido creando un sistema donde veo pues como una especie como de cocina donde hay una mezcla, ¿no? Una cocina de fusión. Pues yo creo una fusión porque de esta forma
resuelvo más rápidamente los problemas de los pacientes, sobre todo si los pacientes quieren resolver los problemas, que es una de las cosas que también hay que ver en la anamnesis. Hay mucha gente que dice que quiere resolver el problema, pero no quiere resolver el problema, sino quiere que le entretengas mientras sigue con el problema. Entonces, desde que yo ya tengo esto más claro y desde que solo tengo impacientes, el éxito terapéutico es mucho mayor que antes. Alejandro, tú nos estás hablando de que fue por una situación, un accidente que tú tuviste dedicándote al deporte, pero ahora mi pregunta, por esto es que te dedicas a esta medicina alternativa. ¿Qué quería hacer Alejandro Lorente antes de esto? Si tenías pensado llegar a este punto en algún momento determinado de tu vida, o la misma necesidad de recurrir a otros métodos, no los tradicionales de la medicina de hoy en día. ¿Qué quería hacer Alejandro Lorente? Es interesante ese punto. El problema que me surgió en el pie fue un problema provocado por un médico incompetente que hizo una serie de operaciones mal, con una mala praxis médica. Me salvó in extremis el pie un médico maravilloso, un gran un microcirujano. O sea que yo estoy, digamos, como en paz. Yo también en lo que es el examen de Heilpraktiker, que es la especialidad de medicina natural otorgada por el Estado alemán, que yo he formado a mucha gente, pues son exámenes de medicina convencional. O sea que yo creo que medicina es todo lo que cura, tanto lo natural como lo convencional. Entonces, el asunto es que yo ya de niño pues tenía una cierta fijación con la medicina, ¿no? Mi hermana mayor es médico, mi abuelo era médico, mi madre enfermera. A mí eso me hizo desarrollar, sobre todo mi madre, mi mamá enfermera, que para descanse, me hizo desarrollar el ojo clínico, porque yo iba a la consulta del hospital cerca del ambulatorio, cerca de casa, donde trabajaba mi mamá, pues iba ahí a ver cómo trabajaba el médico, cómo hacía la anamnesis, todo esto. Yo tenía 8 años, 9 años, y entonces me iba interesando. Yo veía que mi mamá muchas veces salvaba vidas diciéndole a los pacientes, después de que el médico les había dicho una cosa, váyase usted inmediatamente a la Cruz Roja porque puede tener tal cosa. O sea, ella no podía poner en entredicho lo que decía el médico, pero se lo decía al paciente, y le dije, no lo diga a nadie que se lo he dicho yo. Entonces eso fue como una especie de elemento de simiente que quedó ahí, y que luego yo ya me quise dedicar al deporte de competición, al remo de competición, y quería hacer educación física y tal. Entonces, cuando quedó truncada mi carrera deportiva por este cirujano, por esta serie de operaciones, pues yo realmente me quedé bastante desconsolado, como deprimido, me quedé sin sentido en la vida durante unos años, y eso pues hizo que al final acabara en la Alemania Oriental, trabajando también para la televisión alemana. Estuve 14 años en la Deutsche Welle, de redactor, de locutor, de traductor, haciendo de todo, que esto ha sido algo muy bueno para todos los libros que he ido desarrollando, porque tengo una experiencia importante de traductor, que es un ejercicio muy bueno. Pero sinceramente, si no me llega a pasar lo del pie, yo no estaría ahora recorriendo el mundo, ni estaría pues ayudando a mucha gente, ya no desde el papelón del Salvador, que es un poco el tema del que trato en este último libro, Sálvese quien quiera, sino pues como una persona que es un facilitador, que es que quieres ayudar a las personas que quieren ayudar, que quieren ser ayudadas, y a las que no quieren ser ayudadas pues hay que respetarlas, ¿no? Entonces mi vida ha transcurrido como ha querido la propia vida. Yo creo que es un poco eso de que el hombre propone y Dios dispone. Bueno, pues en este caso ha sido así. Shakespeare decía que lo que sucede conviene, y yo añadiría que lo que sucede conviene, y si no conviene, porque hay veces que realmente no hay manera de ver por dónde conviene, vamos a hacer que convenga. Entonces yo, con todos los materiales de la operación que tenía como pruebas incriminatorias para llevar a juicio a aquel médico, que realmente era un inútil aquel médico, tenía todo, podía haber estado en la cárcel y hubiera sido correcto. Pero yo ahora le estoy agradecido en realidad, porque mi vida es mucho más rica gracias a esa experiencia. Entonces yo fui al muro de Berlín con un maestro que tenía yo de medicina energética, y quemé todas las pruebas incriminatorias, radiografías, todo, como cuando quemas las velas. Y dije, voy a ir para adelante. Y eso
creo que fue muy importante. Tardé años en llegar a esa conclusión. Yo intento que las personas que vienen a mi consulta en situaciones similares no necesiten años, sino que necesiten una consulta, a lo sumo 2. Eso es un poco la experiencia también. Me hubiera gustado mucho tener las herramientas que tengo ahora, y por eso yo ahora recurro mucho también al yo futuro. Es una de las cosas con las que más trabajo, el yo futuro, que es esa persona que seré cuando tenga 80 años y que me va a dar esos consejos que yo con tanto gusto habría dado al joven, pero me lo va a dar ahora él a mí. Para Alejandro Lorente, lo más importante es convertir el dolor en una fortaleza. Amigos y amigas, ustedes están en sintonía de Frente al Micrófono de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, aquí en Siglo 104. Vamos a mensajes y luego regresamos. Estamos de vuelta nuevamente con Frente al Micrófono aquí en Siglo 104.7. Gracias amigos y amigas por estar en nuestra sintonía disfrutando de esta entrevista como todos los lunes de 3 a 4 de la tarde solo aquí en Siglo 104. Nuevamente de vuelta con este programa de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Soy Everson Gramajo y seguimos con esta entrevista al lado de Alberto López, al gran maestro Alejandro Lorente, radicado en Berlín, Alemania, coach emocional, periodista, locutor, y ahora se dedica al trabajo de mejorar la salud emocional, la salud física y mejorar nuestra capacidad de pensar mucho mejor, pensar para nosotros mismos. Gracias Alejandro Lorente por haber aceptado esta llamada y estar con nosotros a través de Frente al Micrófono aquí en Siglo 104. Pero ¿cómo hacer para que la gente empiece a entender el método Lorente para mejorar la salud física y la salud emocional? Yo lo que haría en este caso sería, o lo que hago constantemente en consulta, es ver primero cuál es el problema. Muchas veces una persona piensa que tiene un problema y el problema es otro. A veces uno viene con un problema de espalda, pero en realidad lo que tiene es una carga emocional muy grande. Hay también mucha gente que tiene problemas reales de espalda, pero bueno, en cualquier país, seguramente en Guatemala también, la tercera parte de la población tiene hernias de disco sin saberlo. Entonces, tampoco vamos a decir que eso sea tan determinante. Muchas personas, en el momento en que se dan cuenta de los mensajes de la infancia que han recibido, que les hacen obrar de una manera, digamos, neurótica, compulsiva. Por ejemplo, hace no mucho en México traté a una mujer que decía que estaba deprimida, que estaba terriblemente deprimida, que la vida no tenía sentido, que se quería suicidar, en fin, todo esto. Y le pregunté, bueno, ¿y cuál era la causa? Y dice, sí, me ha dicho mi psicóloga que tengo un estrés postraumático porque me engañó mi marido. Bueno, yo por lo que sé, en México hay muchos maridos que engañan a sus esposas y eso no es una situación de estrés postraumático, es otra cosa. Sobre todo cuando uno analiza más y pregunta más, se da cuenta que en realidad esa mujer no amaba a su marido tampoco. Entonces tenía un mensaje en la infancia, en realidad, que era aguanta, aguanta, aguanta. O sea, un mensaje de la mamá, tienes que aguantar, aguantar, aguantar. Entonces en realidad era el tener que aguantar esa lealtad a su mamá lo que hacía que realmente esta mujer estuviera no deprimida, sino deprimente, en una situación deprimente. Cuando con una serie de procesos hipnóticos que yo trabajo, porque la hipnosis uno pensaría que hay que estar con un péndulo, pero va mucho más allá. La hipnosis es algo que cuando un médico nos dice usted va a vivir 3 meses o usted va a tener estos síntomas, nos está hipnotizando. Cuando vemos también en el prospecto de un medicamento que hay una serie de efectos secundarios, se produce el efecto nocebo. Entonces yo a esta mujer lo que le hice es quitar ese mensaje, hacerle contactar con su mamá, devolverle ese mensaje. Eso tiene que ver con constelaciones, pero con otras muchas cosas. Y al día siguiente, al mismo día, ya no estaba deprimida, porque nunca había estado deprimida. Una depresión endógena es algo bien diferente. Entonces, el 90% de la gente que dice que tiene una depresión no está deprimida, sino deprimente. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, hay que ver el diagnóstico. Hay mucho diagnóstico. Que si tengo fibromialgia, que si tengo este problema, que si tengo este otro problema.
Yo, por ejemplo, cuando tengo problemas emocionales no puedo andar. Vuelvo otra vez a tener el problema de hace años. Y un amigo médico me hizo una fluorescencia corriendo y tal hace años en España y me decía, pero si tú no puedes correr. Pues sí, puedo correr porque mentalmente he decidido que puedo correr. Y eso es al final lo que yo veo que yo puedo hacer conmigo y lo pueden hacer los demás también. Pues yo creo que no explico ni aclaro ni pregono nada que yo no haya vivido conmigo y con mucha gente. Vemos entonces, Alejandro, de que muchos de los problemas que se tienen emocionalmente son influenciados por el entorno, por las personas que están a la par nuestra, que en lugar de ayudarnos, pues nos van hundiendo más en alguna depresión, en algún problema, nos hacen creer que nosotros somos los que no podemos avanzar, los que no nacimos para tal situación, para seguir una carrera, para enfrentar un negocio. A eso creo que te estás refiriendo, que también deberíamos nosotros tratar de limpiar un poquito nuestra mentalidad y de escuchar solamente las cosas buenas de las personas que están al lado nuestro. No son las cosas buenas, también pueden decirnos cosas que son negativas, que hacemos mal. Lo importante es la intención. Si a mí alguien me dice algo con una buena intención, pues es muy diferente, puede ser algo también negativo. Oye, pues a mí no me ha gustado esa frase que has escrito, yo ahora estoy terminando el libro, entonces la lectora mía puede perfectamente, y me lo ha hecho, oye, pues esta frase no me gusta, está diciendo una crítica constructiva. Entonces yo creo que hay que acostumbrarse a distinguir entre las personas que nos quieren bien y que nos pueden criticar de forma constructiva y las personas que lo que quieren es bajarnos. Entonces la persona que más nos quiere bajar, por lo general somos nosotros mismos. Entonces lo que es muy importante es que aprendamos a dejarnos en paz, a estar en paz con nosotros mismos y que todas las personas que nos rodean, que nos resultan nocivas, nos resultan tóxicas, ir quitándonoslas de encima. Y si son nuestros papás o personas, digamos, importantes, pues no tenemos por qué abandonar a nuestros papás, pero sí podemos abandonar esa dependencia emocional con que nos aprueben, etcétera. Yo creo que las personas, una de las cosas que yo he aprendido ya hace mucho tiempo es no esperar elogios, no esperar un aplauso, por ejemplo, de la familia. Entonces, la familia de origen, ¿no? Los padres, los hermanos, eso yo creo que en general, si nos quitamos esa necesidad, si tenemos en cuenta que durante mucho tiempo los papás, hasta hace no tanto tiempo, eran personas que con muy buena intención, en España se decía, por ejemplo, quien más te quiere te hará llorar. Qué barbaridad, ¿verdad? Entonces te decían cosas negativas para que crecieras, para que mejoraras, y lo que hacían era bajarte la autoestima de una forma importante. Entonces yo creo que cuando uno va siendo consciente de qué personas nos dicen qué cosa, con qué intención, podemos relativizar y distanciarnos, podemos incluso reducir el tamaño de las personas. Y eso nos va a ayudar bastante también a empezar, pues también ver pues qué edad emocional tiene esa persona. Si es una persona realmente adulta, puede ser una persona de 80 años o de 40 o de 50 y ser un niño de 7 años a nivel emocional. Entonces uno de mis lemas es, hablando se entiende la gente que se entiende. No estar todo el día discutiendo por pendejadas, por cosas pequeñas, sin importancia, sino dedicarse realmente a lo importante, ¿no? Yo cuando yo cedo, mucha gente se queda conmigo sorprendida porque cuando, pues yo que sé, antes había problemas aquí con la conexión. Bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Pues no pasa nada, esperas y ya está. No te vas a poner ahí a discutir porque si tardas más y tardas menos. O si un amigo te quiere llevar a un restaurante o a otro. O si quieres hacer un viaje con alguien, bueno, pues puedes ceder. O sea, yo creo que hay que ceder. En las cosas superfluas, menos importantes, conviene ceder bastante. Y yo tengo la regla del 90-10. El 90% de las cosas cedo por completo y en el 10% restante, que son las cosas que realmente me marcan la vida, no cedo en absoluto. Y a mí me va bien. Yo conozco mucha gente que está todo el día discutiendo, son los que yo llamo los rebeldes, como Papelón, que están discutiendo todo el día por cosas nimias, superfluas, por bagatelas.
Y sin embargo, las cosas importantes de la vida, con qué persona estás, con qué persona te relacionas en el plano del amor, qué amigos tienes, en fin, qué cosas son importantes, pues ahí ceden. O sea, es al revés de lo que debería ser. Interesante el criterio y el pensamiento de Alejandro Lorente, pero ¿qué pasa en un lugar como Guatemala, como América Latina, en donde somos muy conservadores y estamos muy apegados a los criterios de la familia o de amigos muy cercanos? ¿Qué tendríamos que hacer entonces para poder liberar nuestro pensamiento o nuestra forma de expresarnos y no valernos únicamente de los estereotipos sociales o culturales que siempre nos imponen en lugares conservadores como este? Bueno, pues es una pregunta muy importante la que me haces, porque yo he estado mucho en Guatemala, he estado en México, he estado en Colombia, en Perú, en Chile, en fin. Y son países que yo amo porque la gente es cálida, porque la gente es amorosa, o sea, tienen una parte que conecta mucho con mi forma de ser, con mi forma de entender la vida y que es fantástica. Yo vivo 30 años en Alemania y yo también amo Alemania. ¿Y por qué amo Alemania? Porque Alemania es un país de la claridad, del respeto. Ese respeto a veces no es más que frialdad, o sea, te respetan porque les das igual, puede ser. Pero hay una idea del respeto que es muy profunda en el mundo alemán. Te respetan profundamente tus decisiones, siempre y cuando tú respetes las suyas. Y ese respeto, pues yo creo que en las familias latinas, también las españolas, italianas, latinoamericanas, no se da tanto. Hay un calor que es un calor a veces amorfo. Y luego lo que hay muy poco es también sinceridad. El alemán puede tener una sinceridad a veces demasiado brusca. Puedes decirte, yo me acuerdo que una vez a un alemán en Berlín, que además son muy alemanes en ese sentido, le pregunté hace un montón de años, oiga, ¿usted sabe qué hora es? Y me dijo sí, y siguió andando, ¿no? O sea que te dejan ahí como a veces helado, ¿no? Tienen una claridad para decir sí y no, que es impactante, ¿no? Te dicen sí, no, y dicen, ¿me dejas el carro? No, y te lo dicen un latino, un español, dirá, ay, te lo dejaría, pero claro, verás, yo, claro, porque lo otro, y al final pues tampoco te lo dejan, pero te están ahí con el rollo. Yo me acuerdo que siempre digo que en Lima, por ejemplo, cuando iba buscando una calle, preguntaba a alguien por la calle, me decía, sí, por allí, porque no lo sabían, pero me mandaban a otras cuadras más para allá y otras cuadras más para acá. Yo total decía, bueno, ¿por qué no me dicen que no lo saben y me dejan tranquilo, ¿no? Entonces yo eso lo he visto que es muy importante en América Latina, que las personas aprendan a decir no. Eso es un aprendizaje básico, porque además si tú no sabes decir no, tampoco puedes decir sí. Entonces, para mí el mundo ideal, y es el mundo en el que yo intento educar a mi hijo, pues es un mundo de mucho cariño, de muchas caricias, de mucho afecto, de muchos besos, pero con mucha claridad. Y es lo que yo busco también con amigos latinoamericanos, que los tengo muy buenos y con los que comparto estos valores. O sea, que se puede ser, y evidentemente el latinoamericano, el español, el italiano, no son personas que no estén capacitadas. Hay mucha gente que tiene además esa educación del respeto y tal. Entonces yo creo que es muy importante que aprendamos realmente a decir no, y también, sobre todo, a las personas que más queremos, cuando no queremos algo, no hacerlo. Porque, sinceramente, a mí no me gustaría que yo pidiera algo a alguien y me dijera que sí cuando lo que quiere es no. Entonces yo por eso lo que hago es investigar, porque yo ya tengo mi ojo clínico desarrollado, investigar realmente quiere decir sí o quiere decir no. Entonces con los microgestos faciales, si una persona te dice sí, por ejemplo, cuando yo le pregunto a una paciente, bueno, ¿y qué tal está usted con su marido? Y dice, bien. Pues está claro que no está bien con su marido, claro, que si no diría claro, bien, una sonrisa, ¿no? Entonces, todo eso a mí me va sirviendo para ver de qué manera yo puedo colaborar, como otras personas también que han estado en países más fríos, que yo conozco de Perú, de Colombia, de México, gente que está en Estados Unidos, que tienen desventajas estos países, sí es cierto, pero tienen grandes ventajas. Yo creo que una mezcla de esa frialdad del norte y ese calor del sur, esa claridad, ese respeto del norte, esa capacidad de comunicarse sin reproches, sin chantaje emocional. Los países católicos tenemos más desarrollada la culpa,
La culpa además está muy mal repartida, de esto hablo en el nuevo libro, está muy mal repartida. Algunos que suelen ser los que tienen la culpa no la sienten y los que no la tienen la sienten. Entonces se meten un peso, que todo hay una serie de mensajes que vienen ya de la religión, de los padres, etc. Entonces todas las familias, de eso hablo en Teatro de Familia también, pues hay uno que asume la culpa y otro que no asume la culpa. Entonces el que asume la culpa es tiranizado por el que va vomitando culpa para todos los lados. Él no tiene la responsabilidad ni la culpa de nadie, de nada, y puede ser tu papá, puede ser tu hijo, puede ser tu hermano. Ahora tenemos una pandemia que es mucho peor que la COVID-19, pero muchísimo peor, porque la COVID-19 va a pasar. Y bueno, pues tampoco va a ser tan grave al final. Gracias a Dios, pues está todo dentro de lo que se esperaba, pues es bastante menos grave. Pero la pandemia de niños mimados, de Reyes Sol, que hay en todo el mundo y especialmente en América Latina, en España, en Italia, con estos padres, yo los llamo, por no llamarlos de otra manera, los padres pusilánimes, que no educan a sus hijos en el respeto y en el agradecimiento. Eso está generando unos problemas. Yo digo que cuando no educas en la más tierna infancia a tus hijos a que sean respetuosos y agradecidos, tendrás irremisiblemente un gran problema en la adolescencia. Te van a castigar tus hijos por no haber hecho tus labores como debías, por no haber sido pusilánime. Es importante que como padres o como personas tengamos siempre la idea de ser mejores cada día y ser directos en lo que nosotros queremos. Amigos y amigas, están en sintonía de Frente al Micrófono aquí en Siglo 104. Vamos a mensajes y luego regresamos con más de esta entrevista con Alejandro Lorente desde Berlín, Alemania. Estamos de vuelta nuevamente con Frente al Micrófono aquí en Siglo 104. En esta emisión está con nosotros Alejandro Lorente desde Berlín, Alemania, brindándonos una plática bastante interesante de cómo mejorar nuestra salud emocional. Él es fundador del método Lorente para beneficio de nuestra salud física, salud integral y sobre todo salud emocional. Pero ¿qué sucede cuando nosotros estamos inmersos en una culpa por cualquier situación que nos pase? Alejandro nos va a ayudar entonces a conocer qué es la culpa y cómo podemos superarla. La culpa es algo positivo también, quiero decirte, o sea, la culpa, si yo voy a tu casa y veo una billetera y te quito el dinero, no lo voy a hacer porque en primer lugar eres amigo y aunque no lo fueras tampoco lo haría, eso es la primera cosa, ¿no? Pero además no lo haría, aparte de por todas estas razones, porque si no sentiría una culpa. Quizás tendría un alivio pasajero por tener ese dinero que los quetzales, ¿no? Lo que sea, los dólares, pero luego sentiría una culpa. Entonces, pero curiosamente hay personas, por ejemplo, los psicópatas no sienten ni empatía ni culpa, es una gran ventaja. A mí me gustaría ser un psicópata porque la vida, imagínate, sin empatía y sin culpa, qué fantástica sería. Bueno, tampoco luego son personas muy felices, pero bueno. Entonces, la culpa viene de la infancia, viene de una serie de mensajes motores que nos hacen sentir culpa. Por ejemplo, esa mujer de la que hablaba de México, cuando ella estaba con su marido, ella no lo podía dejar, un marido con el que no estaba contenta, no lo podía dejar porque sentía culpa. Entonces, en el momento en que esos mensajes de la infancia desaparecen, y hay formas de hacerlo, o sea, uno puede decir, si uno detecta cuál es el mensaje que le han mandado sus papás, puede decir que puede ser el mensaje, esto lo he visto, por ejemplo, muchas mujeres y hombres, que sus papás les echaban la culpa de que por haber nacido, eso lo he visto muchas veces, me arruinaste la vida. Yo tenía 20 años, tú naciste, oye, pues no haber tenido relaciones con esa persona y no haber tenido, no sé cómo decirte, pues esto en consulta lo he oído muchas veces, por tu culpa me arruinaste la vida. Entonces esta persona desarrolla a lo largo de su infancia toda una serie de registros culposos y entonces el lema suyo es culpa veo, culpa quiero.
Porque ya en la más tierna infancia, ya desde el origen, o sea, tú tienes la culpa de haber nacido. Imagínate, si tienes la culpa de haber nacido, ya es que tienes la culpa de todo. Entonces, cuando se eliminan esos mensajes, esa persona empieza a liberarse. Luego hace falta un tiempo de carencia, un cierto tiempo para ir liberándose, y luego también pues una serie de técnicas también que tienen que ver con una terapia cognitiva conductual, de decir, bueno, pues yo durante un mes, por ejemplo, aunque sienta culpa, no me voy a disculpar. Hay gente que se pasa el día pidiendo disculpas. Incluso hay gente que tiene un juego, esto Eric Berne lo explicaba en su libro Los juegos o los guiones que vivimos. Él explicaba un juego que se llama el Schlemil, que es un personaje de una ópera, que este personaje, su juego consiste en que se tropieza, te pisa, te empuja sin querer, o te tira el café en la camisa blanca que acabas de comprar, te arruina la camisa, y luego te dice, perdona. Uno diría, qué cosa más estúpida, ¿no? Bueno, pues hay gente que tiene esa necesidad de estar pidiendo perdón constantemente. Llega alguien tarde y en vez de pedir el otro perdón, dice, ay, perdona que has llegado tarde tú. O sea, llegan a ese extremo, ¿no? Entonces, cuando uno cambia esas conductas que están muy relacionadas con la lealtad al clan, cuando cambia esas conductas, te da la sensación durante un tiempo de que estás perdiendo la identidad, de que tú ya no eres tú. Pero eso es mentira, en realidad estás empezando a ser verdaderamente tú. Cuando te quitas todos estos constructos absurdos que no tienen que ver con tu esencia, pues empiezas a tener como más libertad. Y te das cuenta, por ejemplo, la mujer maltratada, que es un fenómeno que en América Latina, igual que en España, y en muchos países, también en el norte de Europa, hay más maltrato a la mujer del que uno se imagina, pero se habla más en los países latinos, ¿no? Entonces, una mujer que yo he tenido en consulta, mujeres que han sido maltratadas por muchos hombres, uno tras otro, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué está con estos hombres, no? Entonces, cuando cambia la estructura interna, los mensajes de la infancia, se da cuenta esta persona realmente de por qué tiene se siente esa tentación de acercarse a los maltratadores, porque de hecho cuando se acerca a un hombre que no es un maltratador no le interesa, le suelen decir qué aburrido, y le pasa a los hombres también cuando están con mujeres que son buenas mujeres, que no son mujeres psicópatas que quieren complicarte la vida, que también hay mujeres psicópatas y hombres psicópatas, pues entonces no te interesa, dices, ay, qué aburrida esta mujer. Entonces buscas una mujer que te complique la vida, que te la complique de una u otra manera, o buscas un hombre que te complique la vida. Entonces cuando uno aprende realmente a estar en paz consigo mismo y a estar solo también, y a quitarse todos esos mensajes, resulta que te encuentras durante un periodo de carencia, yo lo llamo, con una situación muy paradójica, y es que las mujeres, los hombres que te interesaban antes, ya no te interesan, porque tú ya enseguida ves, ya tu sistema a nivel corporal incluso empiezas a sentir una opresión en el pecho. Yo de hecho realizo como órdenes poshipnóticas para que la gente se conecte enseguida con el malestar cuando están viendo a una persona de estas que, por ejemplo, los psicópatas maltratadores son hombres que al principio regalan flores, son súper amorosos. Evidentemente, si vas a arruinar la vida de una persona, tienes que venderte bien, el producto lo tienes que vender bien. Tú no vas a vender una cajetilla de cigarrillos y decir que produce cáncer. Tú vas a decir, ay, el sabor, y vas a poner incluso a un vaquero ahí en una llanura de Estados Unidos con una mujer rubia, fantástica. O sea, uno vende el producto como puede, ¿no? Entonces estas mujeres de repente van a empezar a identificar a estos maltratadores que se muestran que con piel de cordero, pero que son lobos, va a empezar a identificarlos y ya no les va a interesar. De hecho, van a rechazarlos. Y van a necesitar un poquito más tiempo hasta que empiezan a sentir interés por los hombres sanos, que también los hay. Cuando digo esto, muchas mujeres dicen, pero existen los hombres sanos. Pues claro que existen los hombres sanos. Lo que pasa es que a ti no te interesa.
Alejandro Lorente es un especialista en medicina natural por el Estado alemán y él nos explica entonces la importancia primeramente de usar la medicina natural. La primera medicina debería ser la natural, porque es la más barata, la más económica. Hay mucha gente que no tiene acceso a la medicina. Lo que está pasando en Estados Unidos, la cantidad de gente que está muriendo, es en parte por el virus, pero sobre todo porque tiene un sistema de salud injusto, que no tiene acceso mucha gente a ese sistema de salud, y eso es un desastre, ¿no? Todas las culturas, cuando uno ve todas las hierbas de la población indígena maya o en Guatemalteca o en otros países, en México, en Colombia o en Perú, pues uno ve que hay una medicina antigua en estos países que tiene mucho sentido, ¿no? Igual que la medicina china hay elementos que tienen mucho sentido y otros que a mí me interesan menos, porque veo que hay otros elementos, otras medicinas más positivos, y a veces hay que recurrir a los antibióticos, a veces hay que recurrir a los corticoides, en fin. Yo creo que todo lo que cura es medicina. Entonces, lo que sí que hay es una especie de aversión. Por un lado, hay como cada vez hay más gente interesada en la medicina natural, sobre todo yo la acupuntura, que la practico hace años, pues mucha gente que quiere la acupuntura, y luego cada vez hay más medios de comunicación que uno se extraña y dice, ¿por qué lo hacen, no? Tienen como unas campañas contra la medicina natural, grandes medios de comunicación, que uno se pregunta. Yo a veces tengo la intuición de que hay mala intención en ello. O sea, porque yo si de algo no sé, intento callarme. Alejandro Lorente, también dentro de su faceta como escritor, está próximamente a publicar su libro Sálvese quien quiera. Y aquí nos explica a qué tema dedica su libro en beneficio de la salud integral, la salud emocional y sobre todo la salud mental. El libro actual es Sálvese quien quiera, es un libro en el que trato elementos importantes del Salvador. ¿Por qué el Salvador tiene que salvar compulsivamente? La buena noticia es que el Salvador tiene remedio. O sea, el Salvador, si quiere, realmente se salva. Porque es un oferente, es un dadivoso. Es uno que da demasiado. El que da demasiado puede empezar a dar menos. Y darlo más, o dar más en el fondo, pero sin esa especie de ímpetu de dar y dar y dar. Los del dame, o sea, dame, por ejemplo, la víctima o el parásito, que son dos de los papelones que trato en el libro de Teatro de Familia, y también como victimarios del Salvador aparecen en este nuevo libro de Sálvese quien quiera, pues esos tienen mal arreglo. La víctima y el Salvador tienen mal arreglo. La mamá gallina, que es una salvadora de sus polluelos, o el papá gallina, tiene arreglo. Y sobre todo es importante que se dé cuenta de que es una mamá, digamos, pusilánime, que está consiguiendo que sus hijos sean unos pobres desgraciados, unos egoístas redondos que le van a amargar la vida a ella y a ellos mismos, y que no van a poder conseguir a nadie. Entonces es un llamado, es una exhortación, no desde el punto de vista de que ustedes lo tienen que hacer, que lo haga quien quiera. O sea, también es un poco desde el punto de vista, yo lo que he observado tratando a miles de personas, he visto muchos cambios cuando las personas se dan cuenta de que los problemas de los demás, sobre todo hay que ayudarles cuando nos lo piden. Y si no nos lo piden, pues quizá no haya que pedir tanta ayuda. En el libro trato de los elementos que hacen que una persona tenga esa tendencia a salvar compulsivamente. Una salvadora o un salvador no van a buscar a otro salvador de pareja, van a buscar, pues es un parásito, una víctima, que estén ahí. Víctima hablo con mayúsculas como papelón, no como víctima de cualquier desgracia, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, uno de los elementos que trato, que abordo de una forma más profusa, es la culpa, el absurdo, la absurdidad, la culpa también. ¿Por qué unas personas tienen toda la culpa, como decía yo antes, asumen la culpa que no les corresponde, y otros no asumen la que les corresponde, ese mal reparto de la culpa? Entonces, si ya en este libro la gente va a ser más consciente de cuándo está actuando desde ese papelón de salvador, y sobre todo va a ser consciente de que ese papelón de salvador no le sirve a nadie, ni a ellos ni a nosotros, porque los otros tampoco cambian
Y nos encontramos en una situación dramática donde al final el salvador se convierte en perseguidor de la víctima, porque ya no puedes más, estás intentando ayudar y ayudar y ayudar y la otra persona no quiere, pero sí quiere, y tú no le pides nada, pero luego le exiges sin pedírselo, y hay una factura que no estaba dicha. Por eso la claridad en nuestros países latinos es tan importante. Si te ayudan a alguien, mira, te presto esta plata, no me la devuelvas, porque sea de verdad. O sea, yo no abogo por ser egoístas, insolidarios, y menos en esta época tan dura que estamos viviendo. Todo lo contrario. Lo que quiero decir es que cuando una persona realmente se libera del papelón de salvador, puede ser de verdad solidaria, puede ser de verdad amorosa y puede ser de verdad entregada y empática. Y cuando está en el papelón del salvador, lo que es parte del problema y no de la solución. Alejandro Lorente nos invita entonces a ser parte de la solución y no ser parte del problema en este genial libro Sálvese quien quiera, que está próximamente a publicarse entonces en México primeramente y luego en España. Y esperamos entonces que en una próxima estemos nuevamente frente al micrófono con Alejandro Lorente. Ojalá que nos vuelva a atender la llamada de Guatemala hasta Berlín. Claro que volveremos a repetir, si ustedes quieren, será un placer para mí y espero que pronto en persona, porque tengo muchas ganas de volver a Guatemala. Espero que pueda ser muy pronto. Amigos y amigas, de esta manera llegamos al final de Frente al Micrófono. Agradecemos a Alejandro Lorente, quien recibió esta llamada hasta Berlín, Alemania. Agradecemos por todos los consejos y desde luego por mostrar parte del trabajo que él realiza. Llegamos al final entonces. Recuerden, el próximo lunes tienen una cita con la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala desde las 15 horas aquí, Frente al Micrófono. Gracias por haber estado en nuestra sintonía y gracias a la gerencia nuevamente de Siglo 104 por permitirnos estar aquí con ustedes a través del 104.7 FM. Soy Everson Gramajo Samayoa. El próximo lunes nos encontramos aquí, 15 horas, Frente al Micrófono.